Ese primer análisis sobre esas actas de la Reserva Federal que conocíamos ayer a las 8 en Estados Unidos, que marcan gran parte de la jornada a pesar del festivo de hoy y el semifestivo de mañana en Estados Unidos. Miguel Luzarraga, director para Iberia de AllianceBernstein, bienvenido. Muchas gracias, un placer como siempre estar aquí con vosotros y además hoy siendo Día de Acción de Gracias. Y además, es un día especial, ¿no? Y además es un día especial también porque es el cumpleaños de mi suegra, o sea que... Es el mejor día del año. Se junta todo. El contexto de mercado. Vimos ayer actas de la Reserva Federal, vimos además datos de empleo muy positivos. Se le está haciendo una cara a Powell de subida de tipos que no puede con ella ya. Pero no sé cómo lo veis vosotros. Totalmente, bueno. Nuestras estimaciones, y yo creo que también en el consenso de mercado, indican que, bueno, pues que toda esta situación con los problemas que estamos sufriendo de la inflación, los últimos datos que hemos vivido, que son, bueno, pues más que nada preocupantes y, bueno, pues están alargando un poco en el tiempo. Cuando hablábamos a principio de año, hablábamos de lo que era la inflación y decíamos que iba a ser una cosa muy temporal. Pero es cierto que se está alargando en el tiempo, ¿no? Y eso, pues claramente no solamente nos preocupa a nosotros, a los inversores, a nuestra competencia, sino también pues a la Fed, ¿no? Y eso está empujando a que, bueno, pues que se vaya acelerando en mayor medida pues todas las medidas que puedan tener, pues tanto la retirada de estímulos como las potenciales subidas. Y en ese sentido, pues ayer se plasmó muy claramente que están más cerca de lo que nosotros esperábamos y lo que el mercado estaba esperando, y muy probablemente pues en la primera mitad del año pues se determine exactamente cuándo, pero será más pronto que tarde. En este contexto en el que ya parece claro que la inflación está, tengamos que decidir si tienen razón los bancos centrales o no, que sea más persistente o no, pero en el caso de que sea un poco más persistente y el inversor ya esté previendo que su visión de la jugada, a pesar de los bancos centrales, es que es más coyuntural, es de que es más persistente, ¿qué empresas, qué sectores pueden jugar un mejor papel, pueden jugar mejor el partido? Bueno, yo creo que llevamos ya, tanto la semana pasada como hoy, analizando el mercado y contándoos de primera mano pues en dónde estamos invirtiendo, ¿no? Yo creo que la semana pasada hablábamos de compañías que tuviesen pues altas barreras de entrada, que pudiesen fijar precios, que tuviesen alguna ventaja competitiva. Esos son los tres factores importantes en la renta variable para poder, bueno, pues sortear bien el monstruo de la inflación, que le llamo yo, ¿no? Pero yo creo que hay tres sectores que verdaderamente nosotros nos llevamos fijando mucho, que no son sectores muy típicamente que puedan atacar, digamos, ese problema, que son el sector salud, el sector consumo y el sector tecnológico. Pero en ese sentido, dentro de la parte tecnológica, que yo creo que es la que más le puede preocupar a la gente, en donde ha tirado más el mercado últimamente, en donde los índices de referencia tienen más peso, sobre todo en Estados Unidos, pues todo ese tipo de mercado, y además es que la tecnología ya es transversal, está en todos lados, pues eso claramente nos puede preocupar un poco más, ¿no? Nosotros estamos diciendo últimamente que las compañías más innovadoras, disruptoras del mercado, que tengan mayor presión de precios, se van a ver forzadas a tener más innovación, a esforzarse más para, bueno, pues para conseguir unos resultados más favorables y bueno, pues buscar esa innovación. Y esa innovación se va a traducir, bueno, pues en unos resultados, en unos beneficios interesantes, probablemente de doble dígito, que nos puedan traer, pues continuar esa senda growth que estamos viendo, sobre todo en un segmento dentro del sector tecnológico, pues muy específico. Es decir, por lo que entiendo de lo que dices, van a tener el inversor que asesorarse mejor, va a tener que mirar mejor, va a tener que buscar mejor en el mercado y va a tener que buscar este contexto. Ayer vimos también datos de empleo, cada vez menos peticiones por subsidio por desempleo. La tasa de paro, dijo Joe Biden por la noche que el dato era histórico y que consideraba que el tema del empleo ahora mismo en Estados Unidos era clave. Sin embargo, vemos mucho quitting jobs también en algunos sectores, tensionando mucho la cadena laboral. ¿Cómo veis el mercado laboral post-pandemia en Estados Unidos y global, sobre todo también aquí en Europa? Bueno, el mercado laboral está cambiando muchísimo últimamente.
bueno, desde el momento en el que nos tenemos que ir todos a casa y ahora tenemos que volver al trabajo, pues mucha gente ha dicho, bueno, pues que no vuelve al trabajo, que se siente muy bien trabajando desde casa. Hay una flexibilidad laboral inusual en determinadas sociedades, en determinados mercados, que eso está haciendo que necesitemos de esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, el mercado laboral está cambiando drásticamente en ese sentido. Para que te hagas una idea, eso que hablabas de quitting jobs o The Great Resignation que dicen los americanos, un 3% de los trabajadores americanos en agosto no volvieron a trabajar, renunciaron a su puesto de trabajo, lo cual es un número significativo, y eso es fruto de la nueva situación y de replantearse la vida después de una pandemia tan severa como la que hemos vivido. Bueno, sí, son números importantes, pero hay también muchos analistas que dicen va muy vinculado a un pleno empleo, ¿no? Que al final esas tensiones salariales llevan a decir, oye, si voy a encontrar trabajo antes o después, ¿no? Y nos puede estar afectando. ¿Qué elementos disruptores son los que van a crear tendencia en el mercado laboral viendo esa salida pospandémica? Bueno, nosotros estamos analizando el mercado de una manera, o viendo el mercado de una manera muy interesante. Estamos viendo cómo los famosos, no los quiero llamar falsos autónomos o los freelance, pero en personas que verdaderamente, bueno, pues no solamente renuncian, sino que van esporádicamente entrando y saliendo del mercado laboral para hacer trabajos específicamente, ¿no? De esa manera, bueno, pues se está generando una economía, no la quiero llamar paralela, pero una economía diferente, más sobre demanda, que una economía más persistente. Para que te hagas una idea, estos los llamamos los gig workers. Gig es como cuando vas a una especie de concierto, no lo quiero llamar concierto improvisado, pero de esa manera. Y estos gig workers lo que representan en Estados Unidos en el año pasado son 2,2 millones de personas que trabajan de esa manera. Pero es que si lo extendemos al mundo global, son 1.100 personas, 1.100 millones de personas que están trabajando de esa manera, ¿no? Que puede representar 450 billones de PIB en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de otra economía, de otra manera de meterse en el mundo laboral. Y empresas como Uber, como Lyft, como DoorDash son tres compañías que se nutren de esos trabajadores, que buscan trabajo en Internet, en compañías que tú y yo muy probablemente ni siquiera conozcamos. Pero vamos, te digo tres porque son las que más lo están haciendo a cabo. Pero vamos, son Glassdoor, Indeed o Fiverr, que verdaderamente pues, bueno, pues, son compañías de trabajo online que a mí me sorprende porque no las conocía. Pero luego cuando buscas almacenamiento, nube, ese tipo de personal, tienes que ir a otras más específicas como Bill.com o HubSpot. Por lo tanto, hay un mundo diferente que nosotros verdaderamente no conocíamos. Pero sí que es cierto que esto lo que te genera es otra necesidad. Aquí hay mucho trabajo. En ese tipo de trabajos hay mucha demanda, pero lo que está haciendo es que haya otros trabajos que no tengan tanta demanda. Automatización, preocupa mucho esa llegada de la automatización. ¿Ha habido suficiente impulso para que las inversiones a largo plazo empiecen a pensar también ya en la automatización de determinados procesos productivos? Totalmente. Os hemos traído un gráfico para hablar de todo el tema de la automatización, sobre la industria manufacturera, sobre la industria del transporte y la logística. Muchas de las empresas hoy en día bueno, pues se están dedicando a tener doble canal, ¿no? Tienes un canal presencial y un canal online, porque la pandemia también nos ha obligado a una situación así. Pues para toda esa logística vas a necesitar pues transportes, que claramente ya sabemos que está en todo el mundo, pues ya sabemos que verdaderamente es un factor, es un tipo de empleo que necesitamos, y que no hay mucha oferta, ¿no? Oferta de trabajadores. Por
tanto, aquí podemos ver un gráfico desde julio del 2019 en donde verdaderamente se ve la necesidad de trabajadores en el sector manufacturero o industrial, así como lo mismo en el sector transporte, el sector de almacenaje e industrial, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante. Cadenas logísticas, por ejemplo. Totalmente. Y además que entramos ahora en una época navideña en donde se necesita pues todo lo que es el almacenaje, todo lo que es la logística, todo ese tipo de cosas que verdaderamente nos pueden afectar. Y yendo directamente a tu pregunta sobre la automatización y cómo podemos ver una oportunidad en esa automatización, pues hay empresas que verdaderamente se dedican pues a optimizar la robótica y la inteligencia artificial, como por ejemplo la compañía Teradyne, que es una compañía que tiene un robot para clasificar y recolocar contenedores, lo cual pues requiere de menos personal para poder desempeñar esas tareas, o Zebra Technologies, que lo que optimiza son flujos de trabajadores e inventarios en una cadena de suministro. Por lo tanto, hay una serie de compañías que nosotros invertimos en ellas para poder ayudar a estas empresas a poder desempeñar de una manera más optimizada su labor, que antiguamente lo hacían con trabajadores y hoy en día no les queda más remedio que hacerlo de otra manera. ¿De qué forma las empresas más innovadoras pueden ayudar a la recuperación de sectores como transporte, almacenamiento, logística, producción? Bueno, yo creo que la tecnología y el software son importantes para poder ayudar a estas compañías, a estos sectores, a través de esas compañías, pues a ser más, para optimizar, digamos, toda esta situación, ¿no? Te he dado dos ejemplos, pero hay más. Está una compañía que hace, digamos, sensores para fábricas en Japón que se llama Keiense, o sea, no sé exactamente cómo se debe de decir en japonés, pero bueno, tienes otra más cercana que es Dassault Systems en Francia, que también te hace pues la digitalización y automatización de las fábricas en 3D, lo cual ese tipo de compañías lo que te ayudan es a acercar o a solucionar problemas, ¿no? En términos de logística, en términos de producción o de transporte. Hablaba yo creo que hace un mes más o menos de una compañía de transporte que se llama NXP Logistics, que también está implementando una serie de medidas para poder llevar a cabo en el futuro a través de otra compañía, pues camiones autónomos que puedan llevar, digamos, el transporte a muchos sitios de una manera más eficiente. Por lo tanto, esa innovación, ese software, esa tecnología es importante. Tenemos dos de los grandes tres temas del año: inflación, cómo el inversor puede jugar con ella, cómo puede jugar el partido. Tenemos otro dato importante que es empleo. Hemos visto cómo va a cambiar y estamos viendo esas ideas de cómo ese empleo puede ayudar también al inversor, ese cambio que pueda tener. El tercero es la energía, del que hemos hablado más durante este año, pero cómo se está reinventando la energía ahora que cerramos el 2021, y sí que estamos viendo cambios en la manera de la producción, cambios en la manera en la que se hace el consumo, ese mix energético. ¿Cómo se está reinventando? Bueno, os hemos traído otro gráfico para poder ver, digamos, cómo está afectando la nueva energía, la energía alternativa, el empuje está teniendo la energía más eficiente en el mundo, y podemos ver pues datos desde el año 2015 hasta el año 2020, en donde podéis ver un poco la evolución en inversión en este tipo. Y del año pasado a este hemos visto un incremento de un 9%, que es un crecimiento bastante saludable en este tipo de energías que pueden ser desde tanto el hidrógeno verde como la electrificación, digamos, de todo el proceso de determinadas fábricas, ¿no? Por lo tanto, nosotros pensamos que está yendo mucho dinero, mucha inversión hacia este tipo, también forzados por la regulación, por lo que está sucediendo, por la COP26 que hablábamos el martes y que estáis hablando toda la semana y semana pasada. Por lo tanto, estamos hablando de que la inversión está empujando a invertir
en compañías en donde la energía sea más eficiente, en dejarnos de lado de lo que es invertir en carbón, en petróleo, en fósiles, energías más fósiles, e invertir en energías más saludables o menos contaminantes. Eso no solamente la legislación y la inversión está yendo por ahí, sino que también cuando te están empujando hacia una cosa así, que en donde no tienes otra alternativa, donde te cierran plantas de carbón, donde te están diciendo que esto es malo para el planeta, te ponen un poco contra la espada y la pared y tienes que buscarte la innovación necesaria para poder ser disruptor, para poder ser innovador y traer una eficiencia en la energía. Por lo tanto, este tipo de cosas vienen bien y van a ayudar y van a acelerar el proceso de bajar los precios, que verdaderamente hemos hablado en el pasado de que los precios pueden ser un poco más elevados para poder tener acceso a esta energía, pues empujar el que haya más inversión, el que haya más digamos, dedicación a este tipo de energía, pues nos va a ayudar a que los precios bajen en el futuro, que es lo que nos va a afectar a los consumidores. Energía, inflación, empleo y hay mucha gente pensando en temáticos, pensando en distintas opciones que le marquen en el largo plazo una inversión que sea más disruptiva, que le pueda generar a largo plazo unos rendimientos muchísimo mayores. ¿Qué papel juega la disrupción para conseguir que en largo plazo también consiga unas rentabilidades y una multiplicación de esos beneficios mucho mayor? Bueno, yo creo que hemos hablado de factores de corto plazo como pueden ser las subidas de tipos de interés, o digamos, bueno, pues la propia inflación, ¿no? Incluso, si me apuras, lo que está sucediendo con el mercado laboral. Pero sí que es cierto que toda esta situación lo que está haciendo es llegar a poner, como digo, en entredicho todo el sistema y forzar a esa innovación disruptiva que en el largo plazo te va a ayudar a tener una cartera diferente, que no sea... que no mueva el mercado, pero sí en compañías que os he dicho que muy probablemente la gente desconozca, pero que existen, que cotizan, que son buenas, que tienen muy buenos números, son compañías de futuro disruptoras que en el largo plazo te van a dar unas sorpresas positivas importantes. Por lo tanto, como siempre decimos, hay que tener una cartera diversificada, una cartera en donde te puedas aprovechar de todo tipo de estas tecnologías. La semana pasada hablábamos del sector salud, esta semana del sector tecnológico. Todo esto lo puedes materializar en distintas alternativas y yo creo que ponerte en manos de los expertos es la mejor manera de poder tener acceso a ellas. Pues muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein, por haber hecho este repaso de los temas principales. Buen día y buen negocio. Igualmente, buen día y buen negocio a vosotros también.